estamos aquí para exigir que queremos saber toda la verdad de lo que ha pasado. Queremos saber toda la verdad. Porque no nos la están contando. Una vez más han hecho un pacto para engañarnos a todos. La reivindicación de que se desclasifique cualquier información y de que se llegue a la verdad si hay alguien que la oculta o que está intentando mercadear con ella. Buenas noches. 15 años después, políticos y víctimas exigen conocer la verdad de aquel fatídico día, de aquel 11 de marzo. Se cumplen este lunes 15 años del mayor atentado de nuestro país, la mayor masacre terrorista en suelo europeo. 193 víctimas mortales y 2.000 heridos. Una ciudad, un país rotos por el dolor y la incertidumbre. Una jornada electoral teñida de miedo y después una investigación, un juicio y una condena que acabaron para muchos en falso. Quienes entonces tuvieron cargos de responsabilidad en la investigación hablan ahora de los peores fantasmas del 11 de marzo, cuestiones parecidas a las que empezaron a estudiar los medios de comunicación. Había demasiados cabos sueltos, demasiados asuntos turbios, demasiadas cosas que no cuadraban. Se les tachó de conspiranoicos, de azuzadores del miedo, de oportunistas en busca de morbo y negocio. Sea como sea, la realidad es que 15 años después de aquel 11 de marzo, son muchos los que se preguntan qué pasó en realidad. Es necesario retomar la información, las pruebas, los datos de aquel 11M de 2004 y llegar hasta el final del asunto. España les debe a las víctimas del terrorismo la diligencia, el esfuerzo y los recursos necesarios para darles el consuelo de saber que se ha buscado y condenado a los verdaderos culpables, porque olvidar lo que ocurrió sería como traicionar a los muertos y porque recordar sus vidas es un compromiso ineludible. Este 11M es un día para las víctimas. Más noticias en titulares. A falta de un mes y medio para el 28 de abril, siguen llegando más encuestas que aventuran qué podría suceder en esas urnas. Los sondeos apuntan a que el partido de Pedro Sánchez ganaría las elecciones. Ciudadanos, PP y Vox se la juegan para poder sumar y formar gobierno, mientras que algunos apelan al voto útil. Se lo contaremos en unos minutos. Lunes concitan el Tribunal Supremo, quinta semana del juicio al golpismo catalán. El proceso se ha retomado con la reanudación del testimonio de Manuel Castelví, que no dio tiempo a terminar la pasada semana. Y por la tarde ha sido el turno para Unipost. Les mostraremos al completo sus declaraciones. PNC y Omnium siempre han sido asociaciones que han convocado muchísimas manifestaciones multitudinarias, siempre bajo la consigna de la no violencia. Nunca ha habido incidentes y es más, los consideramos nuestros interlocutores en este ámbito precisamente por su actitud y el resultado. Carles Puigdemont se presenta como cabeza de lista de Junts per Cat a las elecciones europeas del 26 de mayo. Lo hace sabiendo que no podrá pisar España, un requisito obligatorio si pretende ocupar un sitio en el Parlamento Europeo, ya que la recogida del acta es presencial y se hace en la Junta Electoral Central. El expresidente da este paso en medio de muchas críticas. Que Puigdemont, quizás por su propia situación personal, que de hecho se encuentra al margen del día a día político, por la necesidad de protagonismo, no sé cuál es o cuáles son en plural las razones, pero parece participar de aquello tan clásico de cuanto peor mejor. Pilar Baeza, candidata de Podemos en Zaragoza, fue condenada como cómplice en un asesinato. Ahora el que fue su novio asegura que ella disparó 2 tiros a la víctima y que él disparó un tercero. ¿Cómo habría cambiado la condena de Baeza esta información? ¿Podría reabrirse hoy el caso? Daremos la respuesta en nuestra sección de tribunales. 2 españoles entre los 157 muertos del avión estrellado en Etiopía. El avión siniestrado es el mismo modelo que el de otros accidentes anteriores, por lo que algunos países comienzan a dar orden de que no se use para volar. El ministro de Exteriores habría hecho este mismo recorrido en un vuelo anterior. Yo salí de Addis Abeba precisamente unas horas antes. Es un aeropuerto ultramoderno, dotado de todas las ayudas a la navegación. No sé qué pudo pasar. Cada
Cada día que pasa el futuro parece más oscuro para Venezuela. Cuarto día que el país vive sin luz y sin agua potable. 21 muertos es el balance que deja esta falta de suministro eléctrico. Mientras tanto, Maduro se niega a marcharse, el caos y la tensión se apodera del país. La última víctima, una tripulación de Air Europa que sufre un ataque con armas de fuego en Caracas. Con respecto a la compañía, pues se han hecho varias comunicaciones pidiendo pues, que se aumenten esas medidas de seguridad o no pernoctar allí. Y cuando esas medidas las estaban tomando otras compañías del entorno, pues con poco éxito. 15 años de la masacre yihadista que truncó 193 vidas. Aniversario de aquel fatídico 11 de marzo de 2004. Ese día, 10 de las 13 bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en 4 trenes de cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y también junto a la calle Tellez. 7 minutos después de las 7:30 de la mañana, la historia de España daría una vuelta de 180 grados, cambiándola para siempre. En un intervalo de apenas 5 minutos se suceden 10 explosiones en 4 estaciones diferentes. El mayor acto terrorista de toda la historia de España, que se llevó, como decimos, más de 190 vidas y más de 1.800 viajeros resultaron heridos. Un hecho que se produjo además 3 días antes de las elecciones y que propició la salida del Partido Popular del gobierno, dejando la Moncloa al socialista Zapatero. 18 personas fueron juzgadas por la masacre del 11 de marzo y 15 años después solo 10 permanecen entre rejas. Entre estos últimos están los autores materiales Yamal Zoumán, Othman El Ganou y José Emilio Suárez Trasorras. A los 2 primeros les cayeron 40.000 años y al último 35.000, aunque cumplirán únicamente 40 por la limitación punitiva de nuestro Código Penal. Para 2044 todos ya estarán fuera de prisiones. Antes de esa fecha, los otros 7 condenados irán abandonando las cárceles de manera escalonada. La capital se ha convertido en el epicentro de los homenajes. Los actos han comenzado a las 9 de la mañana. Las víctimas y afectados por el 11M han llevado a cabo homenajes en Atocha y también en el Parque del Retiro. En la estación de Atocha, un acto organizado por sindicatos y la asociación 11M Afectados del Terrorismo y la Unión de Actores y Actrices. En el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha organizado una ofrenda floral de margaritas blancas y también una suelta de globos blancos por cada uno de los fallecidos. Seguir reivindicando al Gobierno la creación en Madrid de un centro memorial dedicado a las víctimas del terrorismo yihadista en Madrid. Un centro memorial porque donde se realicen actividades, donde se expongan los cuadros que nosotros tenemos, donde se den charlas, conferencias a la juventud y sobre todo con la idea fundamental de prevenir que la juventud, prevenir que las personas caigan en las redes del terrorismo yihadista. Cuando hablamos de verdad, hablamos también del derecho a saber que tenemos las víctimas. Tenemos derecho a conocer quiénes mataron a nuestros seres queridos, en qué circunstancias y qué investigaciones se llevaron a cabo, con independencia de que se pueda sentar a los culpables en el banquillo o no. Porque el derecho a la verdad ni prescribe, ni se amnistía, ni se indulta. También actos políticos. En la Puerta del Sol, en la fachada de la sede del Gobierno regional, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha presidido un acto solemne ante la placa que recuerda a las víctimas. De fondo, las campanadas de todas las iglesias de la región que han sonado durante 5 minutos al unísono. A este homenaje han asistido diferentes personalidades del Partido Socialista y del Partido Popular. Entre los políticos más destacados, el presidente del Gobierno, como decíamos, el presidente de la comunidad y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Muchos son los políticos que han querido participar en estos actos y dar apoyo a las víctimas. Tanto Pedro Sánchez como Ciudadanos han pedido unidad de cara al terrorismo, aunque el presidente reafirma ese compromiso confundiéndose con los años que han pasado de aquel terrorífico día. Es que 14 años después, instituciones, partidos políticos, grupos, estamos unidos. Estamos unidos en el dolor, en el recuerdo y en la reafirmación de nuestros valores colectivos y constitucionales como es la paz, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y creo que eso es lo más importante. La unión
no bajemos la guardia. El terrorismo, el yihadismo es una amenaza global, una amenaza mundial, y vimos en Barcelona, en mi ciudad también, que pasó exactamente lo mismo hace poco tiempo. Así que todo mi cariño para las víctimas, y le pido al resto de partidos que en esto, como en muchos otros temas de Estado, estemos unidos. Aquí no valen discrepancias, aquí no valen divisiones, aquí no valen discursos unos contra otros, porque el terrorismo se lleva la vida de todo el mundo, da igual de qué ideología sea, se lleva la vida de los demócratas e intenta quebrar nuestra democracia y nuestra libertad. Vox se compromete a investigar qué pasó realmente. A un día del 15 aniversario de la tragedia, la presidenta de la formación en Madrid, Rocío Monasterio, ha llamado a saber la verdad sobre lo que ocurrió. Misma línea que sigue el Partido Popular. Y nosotros estamos aquí para exigir que queremos saber toda la verdad de lo que ha pasado. Queremos saber toda la verdad. Porque no nos la están contando. Una vez más han hecho un pacto para engañarnos a todos. Y han dado un viraje, la política española dio un viraje brutal con el 11M. Y a partir de ahí entró Zapatero, con su memoria histórica que no nos quiere dejar pensar con libertad, con su doctrina totalitaria y su ideología que otros asumieron después. La reivindicación de que se desclasifique cualquier información y de que se llegue a la verdad si hay alguien que la oculta o que está intentando mercadear con ella, pero sobre todo el compromiso de las fuerzas políticas para que esta barbarie no se vuelva a producir. Y eso lo que se tiene que hacer es invirtiendo en los medios de seguridad, en los medios de inteligencia y también respetando esa dignidad de las víctimas, de manera que nunca en España volvamos a ver ningún homenaje a los etarras, sean yihadistas o sean del Grapo, a ningún terrorista de cualquier banda criminal. Los audios de Villarejo, la mochila de Vallecas, la furgoneta o la inexistente autopsia a los suicidas de Leganés. Tantos años después, la sombra de la duda sigue sobre este 11M, con muchas preguntas sin resolver y muchas incógnitas que rodean al mayor atentado perpetrado en suelo europeo. Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Con estas imágenes retrocedemos 15 años atrás. Eran las 7:30 de la mañana de un 11 de marzo. Todo parecía un día normal en la capital española. Pero solo 7 minutos después, la historia de España quedaría marcada para siempre. Y precisamente cuando se cumplen 15 años del mayor atentado terrorista en Europa, el excomisario Villarejo vuelve a agitar el fantasma del 11M. Según publica Moncloa.com, el excomisario acusa a las autoridades españolas de no haber querido investigar esta tragedia. Pero Villarejo va más allá e incluso involucra en estos atentados a los servicios secretos franceses y marroquíes que, según desvela en las conversaciones publicadas, habrían sido ellos quienes adiestraron a la célula yihadista. Yo mi criterio, y yo he estado en Siria, estaba en el Líbano, y he estado recogiendo de una cabina de teléfono llamadas que se hicieron durante el 11M, que luego después la han tenido aquí y tal, y que antes, precisamente antes, fueron los servicios secretos franceses a cortar parte de esas llamadas. Ojo. Entonces, yo mi criterio, después de todo eso, es que fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin lugar a dudas. No tengo ni un... pero que estaban detrás. Y si pensaban que ya lo habían visto todo, se equivocan, porque aún existen más incógnitas que tienen que ver con este atentado. Son los agujeros negros que rodean al 11M. Uno de ellos tiene que ver con que la acusación se basa en una prueba de la mochila de Vallecas, cuyo contenido no coincide con ninguna de las otras mochilas que explotaron. Además, la pista que conduce a los supuestos autores es una furgoneta previamente revisada por perros policía en la que aparece de repente un cartucho de dinamita. También se supone que los autores de este fatal atentado fueron los suicidas de Leganés. Sin embargo, uno de ellos consiguió escapar. Fue detenido, interrogado y puesto en libertad. Además, los únicos testimonios directos contra Yamal Zugam son dos hermanas rumanas, cuyo testimonio ha sido puesto en duda por prácticamente todas las partes. Y ya por último, también sabemos que nunca hubo autopsias de los suicidas de Leganés, igual que nunca hubo tampoco un examen forense de los vagones que estallaron. Hoy, 15 años después del atentado y en el aniversario más triste de nuestra historia reciente, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué este silencio?
Contamos para analizar este asunto con Antonio Rodríguez, subdirector del digital Moncloa.com. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin lugar a dudas. A esta afirmación de Villarejo, quien fue comisario general de la Policía Judicial, responde: estaban detrás. Pero ¿cuál es el alcance de esta información? El verdadero alcance de esta información es que hay otros mandos policiales que secundan esa tesis del señor Villarejo. Como habéis dicho, era el propio González, además de José Luis Olivera, los que asienten y dan información adicional a la que aporta Villarejo en ese audio, con lo cual son al menos 3 mandos policiales de la época de 2009, que es cuando se produce esta grabación, los que afirman con datos que estarían detrás los servicios secretos marroquíes y franceses. No es la primera vez que se habla de la mochila de Vallecas como una prueba falsa, pero aquí se dice que fue una tarjeta de visita para conducir hasta a los malos. ¿Están los verdaderos culpables del 11M en la cárcel? Bueno, esa pregunta a mí no me corresponde responderla. Yo creo que el juicio, en síntesis, fue correcto con la información que había en aquel momento. Nosotros hemos debatido mucho sobre este audio y creíamos que lo primordial era que los españoles supieran esta nueva teoría sobre quién podría estar detrás de aquellos atentados que hoy cumplen 15 años. Pero hablan también de un listado de teléfonos que los servicios secretos franceses habrían censurado antes de que llegaran a manos españolas. Lo que dice Villarejo en este audio es que él sabe por sus contactos que tiene en Siria que desde una cabina telefónica del país vecino del Líbano se produjeron llamadas, el mismo día del 11M se produjeron llamadas a España. Entonces sus contactos que tiene en los servicios secretos sirios le comunican que le pueden facilitar en mano esas llamadas telefónicas que se producen, es decir, los números a los que se llaman, y él dice en ese audio que cuando va allí se encuentra con que se le han adelantado los servicios secretos franceses, quienes han obligado a los que eran por aquel entonces aliados sirios en la zona a mutilar, a recortar los teléfonos que no les convenía. ¿Han puesto esta información en manos de la justicia? ¿Se la han pedido desde la Fiscalía? No nos han requerido nada. Sabemos, como todo el mundo, la actuación que ha llevado a cabo hoy el juez de la Audiencia Nacional, el señor García Castellón, y nosotros estamos dispuestos a entregar el audio si así nos lo requiere, como hemos colaborado en el pasado, estos últimos meses, con la Audiencia Nacional. Esta información sale a la luz 15 años después del atentado y con Villarejo en la cárcel. ¿Por qué le interesa a Villarejo que se sepa ahora? ¿A quién hace daño? ¿A quién quiere dar un aviso? Pues no tenemos ni idea, porque desconocemos cuál es la estrategia procesal del señor Villarejo, que está en prisión preventiva desde hace más de un año. Lo único que podemos decir es que este audio nos llegó ya hace unos meses y simplemente hemos esperado a este momento para hacerlo coincidir con este aniversario, que es además redondo, son 15 años. Nosotros no hemos querido darlo antes simplemente porque creíamos que en este momento de marzo era el idóneo en cuanto a relevancia mediática, y lo que pueda hacer el señor Villarejo pues no nos incumbe. Señor Rodríguez, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Estas son las declaraciones del comisario Villarejo, pero repetimos, todavía hay muchas incógnitas por resolver, y una de las personas que más sabe de este asunto es Daniel Rodríguez, doctor en filosofía, pero sobre todo autor de un libro virtual sobre el 11M. Hablamos ya con el señor Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. La pista que conduce a los supuestos autores es una furgoneta en la que aparece un cartucho de dinamita. Lo llamativo es que el vehículo ya había sido revisado por perros policía. ¿Cómo se explica esto entonces? Bueno, pues esa dinamita apareció en la comisaría de policía. Juan Jesús Sánchez Manzano era uno de los responsables y apareció allí pues de manera emergente, de manera
como por arte de magia. Cuando dos perros policías, un macho y una hembra, en fin, olieron aquello y no encontraron nada. Otra incógnita, se otorga la autoría del atentado a los suicidas de Leganés, pero uno de ellos escapó, fue detenido y luego se le puso en libertad. Sí, bueno, la clave del asunto de que todo es una patraña, de que el juicio es una farsa, está precisamente, se demuestra muy bien en la mochila de Valdeca, por supuesto, pero sobre todo también en los supuestos suicidas de Leganés. Porque allí lo que pasó, claro, no se hizo la autopsia, eso para empezar, o sea, como de algo tan grave, no de unos terroristas no se hace una autopsia. Pero la cuestión está es que yo lo que pienso, lo que pensamos algunos, es que desde las cloacas, las denominadas cloacas del Estado, pues los mataron, y después hicieron el show de que además fueron unos islamistas, digamos, muy amables, porque se esperó hasta 7 horas para que desalojase la zona, para que no muriese nadie más. Y hubo un tiroteo y después no se registró ningún cartucho sobre la zona. O sea, hay un montón de contradicciones en que no, el confidente Cartagena, el famoso confidente Cartagena, pues fue en un parque de Madrid, el Parque Juan Carlos I, a que le dijesen que fuese allí a hablar con sus amigos. La policía le dijo que fuese allí a hablar con sus amigos. Claro, pero ¿cómo iba allí el confidente Cartagena a hablar a sus amigos si ya sabían que la policía estaría detrás de él? ¿Entiende usted? ¿Por qué nunca hubo autopsias definitivas de los suicidas de Leganés? Porque no interesaba, porque estaban muertos antes de que explotase. De que aquello explotase, pues ya estaban muertos. Una prueba, por ejemplo, unos pantalones estaban puestos, un supuesto terrorista tenía los pantalones puestos al revés. Otro no tenía zapatos, ya sabe que ponerle zapatos a un muerto es muy difícil. Cosas así, que se veía, con una autopsia se ve perfectamente que ellos no murieron de aquella explosión. ¿Cree que se sabrá la verdad del 11M algún día? Bueno, algún día, la verdad no se sabe, alguien lo sabrá, alguien del gobierno y de la oposición lo sabrá, y de servicios extranjeros, servicios secretos extranjeros, por supuesto, lo sabrán, pero la verdad pública, la luz pública, pues no lo sé. Yo creo que puede llegarse a saber en un momento en que no tenga repercusión política, que ya pasen tantos años que no tenga ningún tipo de repercusión. Hoy en día sí puede tenerla, por tanto la tiene muy bien guardada. Pues Daniel López, gracias y muy buenas noches. Gracias. Más asuntos del día. La semana de los Mossos, quinta semana del juicio al golpismo catalán, que ha arrancado esta mañana con la reanudación del testimonio del jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, con Manuel Castelví. Quinta semana de juicio en el Tribunal Supremo, una nueva sesión que ha comenzado a las 9:30 de la mañana con la reanudación del testimonio del jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Manuel Castelví. ¿Le consta a usted si el señor Jordi Cuixart o la entidad Omniocultural hizo en algún momento llamamientos a la población? No, al contrario, ANC y Omnium siempre han sido asociaciones que han convocado muchísimas manifestaciones multitudinarias, siempre bajo la consigna de la no violencia. Asegura que nadie del Govern trató de persuadirles ni de intentar cambiar el plan de actuación de los Mossos. No se preveían actos de violencia y ese era un poco el escenario. Según ha detallado Castelví, el plan de actuación de los Mossos para impedir el 1 de octubre se incrementó solo en número de efectivos cuando la Fiscalía puso énfasis en que el dispositivo no era el suficiente. La Fiscalía puso énfasis en que el dispositivo no pensaba que no era suficiente. ¿Se produjo un incremento en la dotación de efectivos? Sí. El siguiente, Emili Quevedo, el máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos d'Esquadra, ha hablado del 20 de septiembre. Si en ese caso de lo que se trataba era de garantizar la salida de una comitiva judicial, esa responsabilidad no podía recaer en personas que no fueran policías. Dice que avisaron al Govern de que el 1 de octubre era una jornada prohibida. No podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal, en una actividad política que había sido prohibida. Quevedo ha asegurado que sabía que no podían actuar como en cualquier otra jornada electoral. Podía haber incidentes, podía haber conflictos entre colectivos antagónicos, efectivamente. Una mañana para ponerse al día en retrasos y cúmulo de testigos. Por la tarde, los supuestos responsables de los panfletos.
Por la tarde, turno para varios empleados y directivos de la empresa Unipost, que según la Fiscalía se encargó de la distribución de aspectos clave en la logística del referéndum ilegal, como las citaciones en mesas electorales o la distribución de tarjetas censales. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. La declaración de los directivos de Unipost podría ser calificada de surrealista. El primero en hacerlo ha sido el exdirector de producción de la empresa, Francisco Juan Fuentes, que ha indicado que días antes del envío le llamó un tal Tony, que no ofreció ni su cargo ni su apellido y que le dijo que iba a llegar el envío en pocos días. Ha dicho que no era la manera habitual, como tampoco fue la entrega de estos palés. Dice que se trasladó hasta un lugar indeterminado y que allí había dos personas que también se identificaban como responsables de la Generalitat, que trasladaron los palés desde su furgoneta a la del propio Fuentes. También ha indicado el señor Fuentes que no se abonó ningún tipo de pago a la Generalitat porque estos envíos no tenían albarán. Por último, han declarado el exjefe de producción de la entidad para Cataluña y Baleares, Albert Planas, y el encargado de proyectos del CTTI, David Palanques. Vamos a ver lo que ha dado de sí la tarde de esta jornada del juicio del proceso. Todo lo que repartía Unipost con colaboradores, hasta que no había orden de trabajo, estaba parado, porque si no, no podíamos facturarlo ni al cliente ni a nuestros colaboradores, con lo cual estaban todos los envíos retenidos en la oficina de Tarrasa. Vale, que me había pedido el cliente que empezáramos a repartir lo antes posible y acabáramos lo antes posible. O sea, recogió unos palets. Me los pasaron desde una furgoneta blanca a la furgoneta de Unipost. ¿No sabe quién era la furgoneta blanca? Eran transportistas, eran un hombre y una mujer. A más de un mes para las elecciones generales, seguimos conociendo más encuestas. Sociométrica apunta que el Partido Socialista sería la formación preferida para un 27,6% de los españoles si a día de hoy hubiese urnas en España. Un porcentaje que haría que se sentase en la Cámara Baja con una horquilla de entre 119 y 121 escaños. Ganaría las elecciones muy distanciado del segundo partido, de Ciudadanos, que obtendría un 17,8% de las papeletas y entre 63 y 65 escaños. Partido Popular, por su parte, 69-71. Podemos, respaldado por un 14% de los españoles, y Vox por un 12,2%. Eso es lo que publica hoy El Español, pero vamos a ver qué dice GAT3. Victoria también a Pedro Sánchez, aunque este sondeo le propulsa más todavía, un 30,6%, que se traduce en 134 escaños. En segunda posición, el Partido Popular con 87 y el resto de fuerzas con mucho menos asientos en el Congreso. Ciudadanos 38 y Vox le pisa los talones al partido de Rivera con 36 y Podemos 30. Desde el polémico fichaje de Sílvia Clemente por Albert Rivera hasta el nuevo capítulo entre la pugna de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Este fin de semana ha significado el anuncio de candidaturas que han provocado el alboroto en la primera línea de la política. Se acercan las elecciones y los partidos ya anuncian a sus candidatos para cada uno de los comicios. La designación más complicada ha sido la del expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, como candidato de Junts per Catalunya para las elecciones europeas del 26 de mayo. Un movimiento de carácter simbólico más que pragmático, ya que de acuerdo con la ley del régimen electoral general, el candidato debe jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central para recoger el acta de eurodiputado. El panorama no es nada halagüeño para el expresidente catalán, ya que tendrá que renunciar a la candidatura o ir hacia adelante y ser detenido en suelo español. Dada la situación, se entiende que esta decisión es meramente simbólica y solo busca reforzar la posición de Junts per Catalunya en el espectro independentista, puesto que en los últimos tiempos es Esquerra Republicana el partido que lleva la batuta del independentismo. A pesar de todo, a Esquerra Republicana le parece bien la candidatura. Creemos que es una buena noticia para el independentismo, para el proyecto independentista en su conjunto. Tenemos que denunciar esta represión. Por otro lado, Junts per Cat también busca mediatizar el procés en la Unión Europea usando la figura de Puigdemont como baluarte. En cuanto a las autonómicas, Ciudadanos ya ha elegido a su candidato en Castilla y León. La elegida en primera instancia fue Sílvia Clemente, fichaje estrella de Albert Rivera procedente del Partido Popular. Sin embargo, el otro candidato de la formación naranja, Francisco Igea, impugnó los resultados en el día de ayer, ya que la emisión de algunos votos se había producido de forma irregular.
Ante las acusaciones de pucherazo, Ciudadanos frenó el nombramiento de Clemente como candidata y en la mañana de hoy ha anunciado que 82 votos que se declaran nulos porque el sistema no ha podido adjudicarlos a un emisor. Y que finalmente el candidato a la Junta de Castilla y León sería Francisco Igea. Un chasco para Rivera, Girauta y para el propio Villegas, que apostaron decididamente por Clemente. Sin embargo, la posición de Ciudadanos es clara. Es Paco Igea, es candidato del partido y por lo tanto, a partir de ahora, todo el partido, todos los afiliados de Castilla y León, como un solo hombre, a trabajar por el partido, a trabajar por esa candidatura. Sobre el futuro de Clemente poco se sabe, salvo que le ha salido rana el fichar por Ciudadanos. Durán y Lleida remete contra el llamado proceso separatista y contra sus cabecillas. El que fuera presidente del Comité del Gobierno de Unión Democrática de Cataluña hasta su disolución ha publicado un libro en el que repasa minuciosamente los hechos más relevantes de la política española. No deja títere con cabeza y critica durante también la presentación de su libro a Puigdemont. Que Puigdemont, quizás por su propia situación personal, que de hecho se encuentra al margen del día a día político, por la necesidad de protagonismo, no sé cuál es o cuáles son en plural las razones, pero parece participar de aquello tan clásico de cuanto peor mejor, sin perjuicio de que, a mi entender, cuanto peor nunca es mejor para nadie, ni tampoco ni tan siquiera para él, ni mucho menos para sus compañeros que hoy están en la sala del Tribunal Supremo. Se lo contábamos hace unos días y hoy lo ha vuelto a hacer. El diario ABC agita de nuevo la bandera del miedo y saca a pasear la teoría del voto útil en portada. En la edición impresa de este lunes, para hacer alusión a la encuesta de GAT3 para el medio, titulan de la siguiente forma: la fragmentación del centro de derecha permitiría a Sánchez volver a gobernar. Y prosigue: la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox se quedaría 15 escaños de la mayoría absoluta y el Partido Socialista podría reeditar su pacto con Podemos, independentistas y proetarras. Una portada precedida, en fin, este fin de semana de un artículo de opinión que, menos disimulado, titulaba «Votar a Vox es votar a Sánchez». Parece evidente que detrás de estos artículos reside la intención de convertir el voto al partido de Abascal en el manido tirar el voto a la basura. Pero ¿es verdad todo esto? Pues parece que las matemáticas no son la asignatura preferida de aquellos que ahora hablan del voto útil. Vamos a contar con números si votar a Vox significa, con la ley D'Hondt en la mano, otra legislatura de Pedro Sánchez. Para ello tomamos como referencia una provincia pequeña o media en la que se deciden 5 escaños y que tiene 270.000 votantes. Con los votos reales de las generales de 2016 y la lógica valoración, la entrada en el tablero de Vox, se van a calcular los siguientes datos. Vamos a verlos aquí mismo. Los resultados, como decíamos, el Partido Socialista ganaría con 90.000 votos, el Partido Popular 65.000, Ciudadanos 40.000, Vox 37.000 y Podemos 36.000. Vamos a repartir los escaños con la ley D'Hondt. Y vemos que el primero de ellos, el primer escaño sería para el Partido Socialista, el segundo para el Partido Popular, el tercero también para el Partido Socialista, cuarto Ciudadanos y el quinto para Vox, lo que se traduce en 2 escaños para el Partido Socialista y el centro derecha sumaría 3 frente a los 2 del Partido Socialista. Vamos a ver ahora el segundo escenario. En el último momento hay 5.000 votantes de Vox que deciden que es mucho mejor votar al Partido Popular, influenciados en su mayoría por esta teoría del que venimos hablando del voto útil. El resto de votos sigue exactamente igual, pero estos votantes no darían más escaños a socialistas, sino que provocarían sin querer que Podemos tuviese un escaño. Por lo tanto, la izquierda sumaría, ahí lo vamos a ver, 3 escaños, 1 de Podemos, 2 del Partido Socialista y solo 2 para el centro derecha. Pero démosle la vuelta a esta situación, que esos 5.000 votantes del Partido Popular decidan en último momento votar a Vox. ¿Qué es lo que pasaría? Pues que 2 asientos del Congreso se irían para el Partido Socialista y 3 de ellos para PP, Ciudadanos y Vox. Conclusión de todo esto, pues que la ley D'Hondt no beneficia al que más votos tiene, sino más bien al todo el contrario y siempre en función del número de escaños repartidos y el tamaño de la circunscripción. Y ya un último terreno más editorial que informativo, si nos lo permiten, que la mejor forma de votar, sin duda,
es, sin miedo y en conciencia, todos los demás cálculos políticos nada inocentes. Soraya Sáenz de Santamaría, Méndez de Vigo, José Ignacio Zoido o Rafael Hernando. Diferentes movimientos con diferentes intereses para decir adiós definitivamente a las filas populares o para garantizarse un puesto en Europa y así seguir viviendo de la política. Revolución en el Partido Popular. Algunos miembros dejan la política activa y otros aspiran a entrar en las listas europeas. La primera en abandonar es Soraya Sáenz de Santamaría, que volverá a ejercer de abogada. Se incorpora a Cuatrecasas tras rechazar otras ofertas como socio y miembro de su consejo de administración. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de profesionales de Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años. Ha declarado la exvicepresidenta del gobierno. Quizás no sea casualidad que Sáenz de Santamaría recale en este bufete. Según se ha hecho eco OK Diario, el propio expresidente del bufete, Emilio Cuatrecasas, se libró de una pena de más de 20 años de prisión por 8 delitos fiscales. El expresidente llegó a un acuerdo con las acusaciones, que eran la Fiscalía y la Abogacía del Estado que dependían del gobierno, donde por aquel entonces Sáenz de Santamaría era vicepresidenta. Otro que abandona la política activa tras 30 años de servicio es Íñigo Méndez de Vigo. El último ministro portavoz de Mariano Rajoy no se presentará a las próximas elecciones generales. El Partido Popular le ha agradecido sus servicios y le ha deseado suerte. Mientras unos se van, otros aspiran a lo más alto. Es el caso de Juan Ignacio Zoido y Rafael Hernando. Según El Mundo, ambos le habrían pedido a Pablo Casado entrar en la lista del PP a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Pero no son los únicos con estas aspiraciones. Ángel Garrido está bien posicionado para formar parte de esta lista. No tendremos que esperar mucho para saber los nombres que forman parte de la lista completa del Partido Popular. Y la propia Irene Montero ya abría la puerta a esta posibilidad de la que ahora hablan otros miembros de Podemos, que la formación cambia de género, y no nos referimos a que pase a llamarse Unidas Podemos, sino que el próximo líder de la formación sea una mujer. Como si de una profecía se tratase, Montero ya aseguraba en Televisión Española que el tiempo de una mujer liderando Podemos se aproximaba, y entre bastidores las filas moradas ya preparan esta sucesión femenina. El nombre de Irene Montero aparece en todas las encuestas y la apuesta por una mujer ya sale hasta en las ruedas de prensa. Irene Montero dijo en esa entrevista lo que viene diciendo desde el principio y de lo que venimos diciendo las mujeres que estamos intentando asumir portavocías también y posiciones de liderazgo en los diferentes órganos de decisión de Podemos, y es que es el tiempo de las mujeres y hay que estar muy ciego para no verlo. Por lo tanto, próximamente, evidentemente, cuando se abra otro proceso, cuando volvamos a tener debates sobre quiénes son los compañeros y las compañeras que componen esos órganos de decisión internos en Podemos, pues evidentemente esperamos que sea una mujer. El Gobierno crea una unidad para combatir bulos y ciberataques, movimiento de cara a las elecciones del 28 de abril, un asunto que estará encima de la mesa del Consejo de Ministros de este viernes y que podría incluir la creación de una unidad de control para hacer frente a la desinformación que pueda circular por las redes sociales. Según publica hoy el Diario del País, expertos del Departamento de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Estado de Comunicación y de los ministerios más concernidos son los que liderarían esos esfuerzos. Y por cierto, la Junta Electoral rechaza suspender las ruedas de prensa de los viernes del Consejo de Ministros. Desestima, por tanto, las peticiones de Ciudadanos y del Partido Popular para acabar con los llamados viernes sociales. La Junta Electoral entiende que no se vulnera la legislación electoral, tal y como reprochan desde el partido de Albert Rivera y de Pablo Casado. El organismo recuerda que no puede prohibir futuras convocatorias por su carácter meramente hipotético, y al mismo tiempo la Junta Electoral también ha dado 48 horas a Quim Torra para que quite las esteladas y los lazos amarillos que llenan en estos días las instituciones catalanas. Pilar Baeza fue condenada como cómplice por facilitar el arma homicida, pero ahora su entonces novio asegura que ella disparó 2 tiros a la víctima y que él disparó un tercero. Hablamos de ello en nuestra sección de tribunales con el abogado José Carlos Velasco de Fuster Fabra Abogados. Señor Velasco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora esta información cambia, pero en esos días, ¿cómo habría cambiado la condena de Baeza con esta nueva información? Bueno, hay que tener en cuenta que se juzgó con el Código Penal de 1973, que la pena que se imponía era de reclusión mayor, diferente a la que tenemos ahora, pero lo que sí que es cierto y que se mantiene es que cuando se comete en grado de cómplice es un grado menor que la autoría
o la cooperación necesaria. Es decir, es más baja la pena siendo cómplice que siendo autor. Estamos ante un caso ya juzgado, pero con estas nuevas informaciones, ¿podría reabrirse el caso? Es muy difícil que se pueda reabrir este caso porque tenemos que tener en cuenta que en un procedimiento penal hay 4 tipos de prueba, que es el interrogatorio de los acusados, testificales, documentales y periciales, y digamos que el núcleo del procedimiento, a pesar de que haya cambiado uno de los testimonios, sigue siendo el mismo y por ahora no habría causa de nulidad y repetición del juicio. Ha cumplido 7 años en la cárcel y han pasado más de 30 años de aquello. ¿En qué momento se convierte un condenado por delitos de sangre en elegible electoralmente? Bueno, hay que tener en cuenta que el Código Penal, cuando impone una serie de penas, como puede ser de prisión, tiene que también conllevar la inhabilitación para cargos públicos o sufragio pasivo, es decir, no poder participar, no poder ser elegible en un proceso electoral. En este caso, no lleva aparejada la pena y, por tanto, esta señora, desde que sale de prisión, podía presentarse perfectamente. Y con los delitos de corrupción, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona condenada por este tipo de delitos pueda volver a presentarse como candidato electoral? Pues si analizamos el Código Penal, teniendo en cuenta los diferentes delitos donde podría haber inhabilitación de cargo público o sufragio pasivo, el delito que más pena impone para no poder presentarse es el de cohecho, que son 12 años de inhabilitación. Pues señor Velasco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Un placer. La más polémica historia de Pilar Baeza no ha supuesto, sin embargo, problema alguno para sus compañeros de partido que siguen defendiendo su derecho a ser alcaldesa de Ávila. Editorial con Rosa Cuervas Mons. En su corta historia Podemos ha obrado muchos milagros, desde declararse defensor de la clase obrera desde un chaletazo en la sierra hasta querer pasar como feminista después de haber soñado con azotar a mujeres. Pero lo de Pilar Baeza supera todos los límites de la imaginación. La candidata de la formación morada fue como mínimo cómplice de un asesinato y, si atendemos a las últimas versiones de sus compañeros de delito, bastante más que cómplice. Pasó 7 años en la cárcel y ahora, perfectamente rehabilitada según sus compañeros de filas, merece una reinserción por la puerta grande, alcaldesa de la ciudad. El problema es que los líderes de morado que defienden a la exreclusa son los mismos que hace menos de una semana criticaban el punitivismo de las derechas, que en cristiano quiere decir que se posicionaban en contra de la prisión permanente revisable. La violencia machista se debe combatir con educación, no con castigos, decía la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Y claro, nos hacemos un lío. Si Baeza colabora en el asesinato de su presunto violador, candidata a la alcaldía. Si las derechas, o mejor aún, si los padres de niños asesinados reclaman la prisión permanente revisable, punitivismo vengativo. Es el último milagro de Podemos, todo por la causa, incluso hacer el ridículo blanqueando un asesinato. 150.000 euros en 2 años es la cantidad que suman los gastos en relaciones internacionales del alcalde de Zaragoza. Cuenta hoy el diario ABC que, en base a la información contable oficial del ayuntamiento, Pedro Santiesteve habría acumulado en 2017 gastos de 44.000 euros en tan solo 9 meses. Un gasto que habría ido aumentando hasta hoy en día. En 2018 el gasto sumó un total de 170.000 euros. En septiembre de 2017 el alcalde viajó a Centroamérica. La factura del viaje asciende, atención, hasta los 23.000 euros. Según publica este medio, entre billetes de avión, manutención, desplazamiento y otros gastos. Es más, a día de hoy se encuentra en China, unos recorridos que habrían creado el malestar entre los grupos de la oposición. Abrimos ahora página económica y para ello tenemos aquí con nosotros al periodista Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, ya hablamos aquí en este informativo de la que las ayudas de comprar un coche eléctrico se quedan a medio camino, pero ahora hay quien dice que es mucho más barato comprarse un coche eléctrico. Bueno, no, más barato, y desde un punto de vista industrial, hoy nos ha dado una pista el que es presidente de SEAT, Luca Di Meo, que ha contado, pues hombre, que producir un coche eléctrico requiere un 30% menos de mano de obra en las fábricas, 17 fábricas que hay en España de automóviles. Así es que, bueno, eso significa que a futuros estos coches sin emisiones requieren menos mano de obra, y eso sin duda se va a traducir en el empleo que este sector industrial, el más importante que tenemos en España, pues pueda requerir. Vamos a tener que asistir en los próximos años a unas regulaciones de esas plantillas que se acomoden a, si queremos
pues tener un parque de vehículos cero emisiones, eso significará menos gente produciéndolos. Otro asunto, amenaza de Estados Unidos a Arabia Saudí por el precio del crudo. Efectivamente, es una amenaza muy interesante porque Estados Unidos, que ha conseguido ser un país autosuficiente en materia de pues, combustibles sólidos gracias al fracking. Fracking es una técnica extractiva que se basa en hacer pequeñas explosiones y obtener hidrocarburos por esa técnica en las montañas rocosas en Estados Unidos y en otros lugares de diferentes países. Pues bueno, la advertencia es, señores de la OPEP, su control sobre el precio del barril de crudo está ahora en manos de la producción de fracking. Ya no lo van a controlar los grandes productores de la OPEP. Así es que la advertencia es muy concreta. En 5 años, el 70% del consumo de combustibles en el mundo va a poder provenir del fracking de segunda generación, que es mucho más revolucionario que el de primera y, por lo tanto, su control sobre los precios está a punto de deponer. Y tenemos datos también sobre esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cuánto costaría el Brexit a la industria española? Eso es, porque hasta ahora hemos visto muchos estudios de lo que le cuesta a los británicos el tomar esa decisión de marcharse de la Unión Europea y pocos análisis como el que tenemos hoy entre manos. Es un análisis de una consultora que se llama Oliver Wyman, que son los que vinieron a mirar la salud de los bancos. Y estos señores dicen que para España el coste de esa salida del Reino Unido significará un impacto de 2.600 millones de euros, sobre todo a la industria del automóvil, porque ahora tendrán que pagar aranceles los vehículos producidos en España si quieren venderse en el Reino Unido, también a la industria de la agricultura, la industria agroalimentaria, que tiene un impacto, el segundo de los grandes impactos, casi de 600 millones de euros, y el tercero para la industria de bienes de consumo, que es un impacto menor. En suma, 2.600 millones de euros cada año es el impacto que tiene para España la decisión de salida de la Unión Europea británica. Pues Javier, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Más asuntos del día. 2 españoles entre los 157 muertos del avión estrellado en Etiopía. El avión siniestrado es el mismo modelo que se estrelló el 29 de octubre de 2018 en el mar de Java, minutos después de haber despegado de Yakarta. Se trata del Boeing 737 MAX 8. China ya ha ordenado a sus compañías que no vuelen con este tipo de avión. La aviación civil ha dado estas órdenes al relacionar las similitudes entre este accidente y otro avión del mismo modelo de hace meses. Una medida que se traduce en un varapalo y duro golpe a la reputación de Boeing, ya que es la mayor compañía aeroespacial del mundo. Casualidad de la vida, nuestro ministro de Exteriores salió de ese mismo aeropuerto, de Addis Abeba, unas horas antes de que se produjese el accidente. Así lo ha confirmado el propio Josep Borrell, que también ha mostrado su sorpresa y desconocimiento por lo que sucedió. Hay muchísimas víctimas europeas. Yo salí de Addis Abeba precisamente unas horas antes. Es un aeropuerto ultramoderno, dotado de todas las ayudas de la navegación. No sé qué pudo pasar. Teníamos en Addis Abeba reunidos a todos los embajadores españoles en África y a varios empresarios que acompañaban la delegación, y algunos de ellos tenían previsto coger ese vuelo y en último momento cambiaron los billetes y se salvaron, pero es una gran desgracia, lo siento mucho. Cientos de personas se concentran en Madrid contra el feminismo supremacista. Este domingo marcha por el centro de la capital para reivindicar la feminidad y la masculinidad frente al feminismo que enfrenta a hombres y mujeres. El acto ha sido convocado por la plataforma que preside Leonor Tamayo. Los participantes han partido de la Plaza de Isabel II, en Ópera, para desembocar en la Puerta del Sol. En la cabecera de la manifestación, una gran pancarta reflejaba el lema principal: en femenino sí, en masculino también. Ya en la Puerta del Sol se ha presentado el acto, que se ha iniciado con la exposición del manifiesto 8M, es decir, 8 mentiras, 8 motivos, 8 medidas, más 8 maneras, que han leído 4 mujeres. Entre las mentiras que se han denunciado destaca que las mujeres sean siempre víctimas y los hombres violentos y maltratadores en potencia.
4 días sin abastecimiento eléctrico que se han convertido en 4 días de caos y muertes en Venezuela. Desde la noche del pasado jueves, los venezolanos sufren un apagón generalizado debido a un fallo de una central hidroeléctrica. El régimen chavista de Maduro lo atribuye a un sabotaje, pero cada hora que pasa es peor porque a la falta de luz se suma ahora la falta de agua potable. 21 es la cifra de muertes que se han registrado durante estos días, y es que nadie puede retirar la suficiente cantidad de dinero para comprar productos básicos. Pacientes de hospitales mueren por esta falta de energía y el pueblo busca sin descanso una fuente de luz. Una tripulación de Air Europa sufre un ataque con armas de fuego en Caracas. El ataque tuvo lugar este sábado tras el aterrizaje de un vuelo que cubría la ruta Madrid-Caracas y cuando el personal del avión se dirigía a su hotel. Un grupo de motoristas ha acorralado a la furgoneta y la han perseguido por las calles de la capital venezolana. A su llegada al hotel, los tripulantes han logrado abandonar el vehículo y ponerse a refugio dentro de las instalaciones. En la puerta del mismo hotel se ha producido además un tiroteo entre los atacantes y el personal de seguridad, tal y como publica hoy el diario ABC. No ha habido heridos y la tripulación fue rápidamente llevada al aeropuerto, escoltados por 2 furgones para la policía para poder así abandonar el país. Garantía de medidas de seguridad. Es lo que reclaman desde el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Solicitan que hasta que no haya certidumbre total de seguridad se cancelen los vuelos a Venezuela. Piden también que la tripulación atacada no pase ni una noche más en el país. Con respecto a la compañía, pues se han hecho varias comunicaciones pidiendo pues que se aumenten esas medidas de seguridad o que o no pernoctar allí, y cuando esas medidas las estaban tomando otras compañías del entorno, pues con poco éxito. Entendemos el interés comercial de la compañía en el sentido de no hacer una triangulación y de continuar haciendo el vuelo, operando allí, haciendo que las tripulaciones duerman allí, pero lógicamente entendemos ese interés comercial hasta el límite de lo razonable en aspectos de seguridad para los tripulantes que están allí. Hablamos con Alfredo Jimeno, miembro de la Dirección Nacional del Partido Voluntad Popular. Señor Jimeno, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad. ¿Cuál es la realidad que vive ahora el país? ¿Cómo están viviendo este apagón? Bueno, pues un apagón histórico, una evidencia más de 20 años de corrupción, pero sobre todo de indolencia de un régimen que tiene a todos los venezolanos más pobres y menos libres. Se cumplen más de 80 horas en algunas zonas del país, más de 80 horas, hay que ver lo que significa eso, sin servicio de luz eléctrica, donde hemos visto, y ustedes lo pueden haber visto en las redes sociales, como en hospitales o en ancianatos o las cosas más básicas de servicios públicos pues están paradas o están siendo de la menor forma manejadas por la falta del vital líquido en el caso del agua, pero sobre todo por la falta de servicio eléctrico. ¿Se sabe cuándo volverá el abastecimiento eléctrico? Es difícil creerle al régimen, es difícil creerle a la dictadura que lo que han hecho, como te decía, en casi 20 años de latrocinio, de robo, de corrupción, donde en vez de haberle hecho mantenimiento a una de las centrales hidroeléctricas más importantes de Latinoamérica, la tercera del mundo, como era la represa del Gubri, pues ellos se dedicaron a robar ese dinero de todos los venezolanos y no hacer mantenimiento. Ellos tienen para todo un antagonista clásico, que es el antagonista clásico de los dictadores, que es el imperio norteamericano. Y es evidente que lo que aquí se demuestra es una gran indolencia, pero sobre todo una gran incapacidad de controlar y manejar y mantener los servicios básicos de un país. Hemos visto cómo han muerto venezolanos, han muerto niños, neonatos, han muerto personas recién nacidas. Hemos visto como un video muy doloroso de una madre con su hija muerta en brazos, con 19 años, pesaba 10 kilos. Lo que esto está evidenciando es justamente la muestra más grande de la indolencia de un gobierno que no le importa a su pueblo, sino aferrarse al poder. No sé si lo sabe, si ha podido escuchar sobre ese ataque que se ha producido hacia la tripulación de Air Europa. ¿Están las empresas y las aerolíneas alarmadas? Sí, lamentable. Pude leerlo esta mañana y eso es lo que padecemos la mayoría de los venezolanos de manera indefensa. El gobierno por omisión permite que bandas armadas
pululen por el territorio nacional, siendo los dueños de la distribución de la comida, de la distribución de los servicios básicos y hasta la distribución, como sabemos, que hay una gran complicidad con bandas delictivas y narcotraficantes. Eso es lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Y hoy esa tripulación de Europa, lamentablemente, sufrió las consecuencias que sufren la mayoría de los venezolanos. Lo lamento mucho porque mis padres viven en España, mi hermana tenía un viaje pautado para ir a España en estos días y por todo este problema, pues lamentablemente mi hermana, como muchos otros, no pueden salir de Venezuela y hoy se consideran presos dentro del país. Pues señor Gimeno, gracias y muy buenas noches. Saludos a todos, muchas gracias. Y nos despedimos recordando otra fecha importante, porque el 11M no es solo una jornada trágica para España, también lo es para Japón. Se cumplen 8 años del terremoto y posterior tsunami que devastó el noroeste del país y desencadenó un desastre nuclear, la central nuclear. Terremoto de 9 grados de magnitud y olas de hasta 20 metros de altura que acabaron con la vida de 18.000 personas. Las nubes de polvo radiactivo forzaron a 165.000 a abandonar sus hogares, de las que cerca de 50.000 siguen todavía desplazadas. Los trabajos de reconstrucción han avanzado y mucho, pero todavía queda por hacer. Y nosotros nos despedimos ya, les dejamos con el noticiario de 1936 y después El gato al agua. Nosotros volvemos mañana a las 8:30, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.